Buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy me gustaría compartir con vos y tener el privilegio de compartir con vos parte de lo que Dios me ha enseñado. Y para eso vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Acompáñame a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, queremos recibir hoy tu mensaje. Queremos, Señor, ser instrumento de tus manos. Queremos abrir nuestro corazón y poder desarrollar una amistad realmente duradera contigo, que apunte hacia la eternidad, que podamos transmitir hacia los demás la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por tanto amor que tienes por nosotros. Y te pedimos, Señor, hoy tu bendición, que el Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar sobre amistades duraderas, amistades de fierro, amistades que van hacia la eternidad. Y realmente me gusta mucho pensar que nuestras amistades se desarrollan en distintos ambientes y me gustaría contarte cómo es que se desarrollaron mis amistades. Yo tengo 4 amigos, yo soy de Tucumán, tengo 4 amigos y resulta ser que de esos 4 amigos a varios de ellos los conocí en lugares en común que teníamos entre ellos y yo. Por ejemplo, a Gonzalo me acuerdo que nos conocimos en la iglesia. Nos gustaba muchísimo la iglesia, así que vivíamos juntos en ese ambiente. En el caso de mi amigo Ricardo, estuvimos en la primaria juntos y empezamos a tener maneras de pensar también muy similares y eso también nos volvió amigos inseparables. Con también un amigo que se llama Agustín, el negro, nosotros le decimos, y nos conocimos jugando al fútbol o por nuestro amor al deporte. Y con otro amigo más también, Miki, lo conocimos también por nuestro amor al Club de Conquistadores, a la iglesia y por estar en distintos entornos en común. Y me preguntaba pensando en ellos cuál es la forma de tener amistades que duren para siempre, cómo hago para fortalecer mis amistades para que duren eternamente, cómo hago yo para que el mundo entero, las personas que me rodean, realmente sientan un vínculo especial junto conmigo y a través de lo que yo conozco. Y resulta ser que las amistades más fuertes, dicen en una revista, un artículo muy especial, había una frase que me llamó mucho la atención, que dice: mi cultura expone quién soy y define mi entorno. Tal vez muchos de nosotros no identificamos que nuestras amistades se forman a través de la cultura, pero acá dice que la forma de mantenerlas es a través de la cultura, que las mayores amistades se forman basados en una cultura parecida o en una cultura similar. Y resulta ser de que esta frase me llamó mucho la atención, ya que dice: mi cultura expone quién soy yo y define mi entorno, y define mi alrededor, define las personas que me rodean. Me parece muy interesante poder excavar un poquito más sobre esta palabrita tan importante para las amistades y nuestras relaciones, llamada la cultura. ¿Qué es la cultura? Resulta ser que la cultura es la transmisión de elementos materiales o cualquier tipo de elemento espiritual o contrario a material. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros podemos tener culturas. Yo soy tucumano y mis papás me transmitieron un amor por la comida árabe, ya que mi papá tiene justamente esos orígenes. Y resulta ser que hoy en día parte de lo que yo soy y lo que transmito hacia los demás es justamente mi amor por el limón, los condimentos, la comida árabe en sí, porque me encanta y es parte de lo que yo soy. O la transmisión de elementos espirituales, que son ideas, pensamientos, formas de ver la vida, formas de ver el mundo, formas de entender nuestro entorno. Y eso se nos transmite a nosotros, ya sea por nuestros padres, por nuestras amistades, por nuestros entornos, y al hacer parte de nosotros, ahora yo también puedo transmitir a los demás esta misma cultura. Es muy interesante porque dice, claro, todos nosotros tenemos una cultura que se nos fue transmitida y a su vez es también no lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos.
Y es muy interesante esta diferencia, ya que la cultura es la expresión de lo que somos nosotros, no de lo que hacemos. Lo que hacemos puede ser circunstancial y dentro de poquito te voy a dar un ejemplo. Pero me gustaría entender junto con vos, todos nosotros somos transmisores de cultura, todos nosotros somos transmisores de lenguas que nos fueron transmitidas, de formas de hablar. Por ejemplo, yo soy tucumano y es muy probable que en esta grabación vos sientas algún acento particular, ¿sí? El acento tucumano. También es muy probable que la transmisión pueda ser de procesos, cómo procesar las cosas, tal vez estresándome, personas que son un poco más negativas al ver las cosas, personas que son un poco más positivas, en modos de vida, cómo entender la vida, el ritmo. Yo que soy del norte de Argentina, del noroeste, el ritmo de vida es mucho más tranquilo y cuando llegué a Buenos Aires resulta ser que todo era mucho más acelerado. Claro, mi cultura era una cultura mucho más tranquila. Ahora, también se transmiten costumbres, valores o principios y conocimientos. Muy interesante que no sé si viste vos que hay familias enteras que son albañiles, o familias enteras que son costureros, familias enteras que son abogados, y es como que culturalmente se va transmitiendo también el conocimiento. Así nosotros podemos hoy ver nuestro ser de una manera diferente, como transmisores de lo que nosotros somos. O sea que cuando yo transmito eso y me encuentro con personas que tienen culturas similares, se generan vínculos muy, muy fuertes. Pero ¿saben qué? En realidad hay una forma de desarrollar amistades, relaciones mucho más fuerte. Y esto es lo que me llama la atención y es de lo que vamos a conversar hoy. Las amistades más fuertes se desarrollan a través de vínculos eternos. Y la cultura es un vínculo muy fuerte, pero la cultura cristiana es un vínculo eterno. Las amistades más fuertes se desarrollan a través de la cultura cristiana. ¿Por qué? Porque la cultura cristiana no apunta hacia un punto determinado, no finaliza en algún momento, sino que apunta hacia la eternidad. Forma relaciones, matrimonios, amistades que van hacia la eternidad. No llega a un punto final. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Realmente genera una diferencia entre una amistad normal y una amistad que está fundada en la cultura cristiana. Pero no solo eso, sino que la amistad basada en una cultura de Cristo, en una cultura cristiana, también se desarrolla en otros ámbitos. Y hoy lo vamos a ver de manera muy especial. Pero quiero que tengas algo muy en claro. Ahora que vamos a tratar de descubrir cómo hago yo para tener esa cultura cristiana, para tener amistades fuertes, para tener relaciones para la eternidad, para que mi matrimonio dure para la eternidad. ¿Cómo hago para conseguir esa cultura cristiana? Tenemos que entender una frase que te voy a dejar en pantalla. Solo puedo transmitir la cultura que me identifica. Solo puedo transmitir lo que a mí me identifica. Yo puedo hoy querer tener esa cultura de Cristo. O puedo hacer todo lo que hace un cristiano. Son cosas muy diferentes. La cultura es algo que es parte de nuestro ser y se expresa en cada ámbito de nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo no me identifico con la cultura de Cristo, entonces lo que yo haga es simplemente circunstancial. Y me gustaría explicártelo con un ejemplo. Resulta ser que cuando yo era chico, mi mamá me había enseñado cómo ser cristiano. Y yo obviamente seguía esas costumbres, esa transmisión de cultura que ella trataba de transmitirme. Pero yo no me identificaba con esa cultura. Y resulta ser de que mi mamá me había enseñado que Dios nos da en la Biblia una serie de normas para que yo pueda cuidar mi cuerpo y así ser muy saludable. Y resulta ser de que involucraba no comer jamón. El Levítico 11 nos invita a que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Entonces Dios nos dice, mira, yo soy el creador de todos los animalitos y te recomiendo que estos no los comas porque no te hacen bien a vos. Buenísimo. Resulta ser entonces que yo era chico y fui a la cantina del colegio. Nosotros le decíamos la cantina, era un kiosco donde vendía sándwiches y demás. Y resulta ser de que yo iba a la cantina del colegio y yo era bastante hambriento, digámoslo así. Y me acuerdo que pregunto, ¿cuánto salía el sándwich de
de ternera, que era algo que se podía comer, que según Levítico 11 está todo bien con la ternera. Y resulta ser que salía 4 pesos. Ajá, yo tenía 4 pesos. Pero el sándwich de jamón salía 1 peso. Y en la cabeza de un gordito como yo, obviamente 4 sándwiches de jamón y queso me iban a llenar mucho más que un sándwich de ternera y queso. Así que yo me compraba todos los sándwiches, a pesar de que mi mamá me había enseñado de que no era lo mejor para mi cuerpo, yo le comía todo lo que podía. Y claro, la transmisión de eso me duraba simplemente hasta que en algún momento no esté rodeado de ningún cristiano, adventista, lo que sea. Solo lo hacía cuando estaba rodeado de alguien que sabía que yo era cristiano, que sabía de ese principio y yo tenía que darle cuenta a esa persona. Por lo tanto, yo no me identificaba con ese principio. Luego que fui grande, empecé a identificarme con Jesús, me empecé a entender un poco más sobre Jesús. Y entonces ahí sí dije, ok, yo me identifico con eso, es parte de mi cultura y lo hice parte de mi cultura. Ahora, muy bien, ¿cómo se relaciona esto con las amistades? Justamente, la cultura no es lo que hago, es lo que yo soy. Por lo tanto, si yo me identifico con los principios que Cristo me da, entonces ahí voy a poder transmitir cultura cristiana. Si no, lo que voy a transmitir simplemente son costumbres, acciones que me podrían llegar a definir en un contexto como cristiano. ¿Qué tiene que ver esto con las amistades? Ahora lo vamos a ver. Resulta ser que Dios quiere, Jesús quiere generar una amistad con vos, generar una amistad con nosotros. Y lo interesante es que ¿cómo hago yo para desarrollar en mi vida esta cultura de Cristo? Si yo me identifico con Jesús, experimento su amor, vivo su amor, siento su amor, entonces ahí sí empiezo a identificarme con su mensaje, con su ministerio, con su cultura. Pero si yo no me identifico con Jesús, no vivo su amor, no lo siento, no lo experimento, y hago todo lo que Jesús me enseñó, es muy probable que simplemente sea acciones que en alguna situación, como yo cuando era chiquito, simplemente las deje de lado porque no es parte de lo que yo soy. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia muy interesante de cómo alguien que tenía su propia cultura se contrapone con la cultura de Jesús y no deja que la cultura de Jesús entre en su vida. No se identificaba con Jesús, pero luego empieza ahora sí a identificarse con Él y empieza a transmitir cultura. Así que vamos a ver este ejemplo muy, muy interesante de nuestra Biblia y vamos a ver simplemente 4 pequeños eventos de la vida de Pedro. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 3 al 6, y dice así, en el contexto de la última cena. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que se había ceñido. Pero llegó a Simón, cuando llegó a Simón, Pedro, este le dijo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí, vos me vas a lavar los pies a mí. Respondió Jesús y le dijo, lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarán las pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, bueno, lávame entero. En este pequeño episodio, Jesús le presenta su cultura a Pedro. En ese momento, en donde estaban todos los discípulos, ninguno quería lavarse los pies entre ellos, porque era una expresión de humillación, de tal vez ser menor en su entendimiento, en su concepción de las cosas. Pero Jesús, que era el mayor de ellos, era su maestro, se pone la toalla y empieza a lavar los pies. Y entonces ahí empieza el primer choque de cultura que vamos a encontrar ahora. Pedro tenía una cultura de orgullo, de jerarquía, de poder, de ambición. Pero Jesús le dice, Pedro, mira, esta es mi cultura, esta es la verdadera cultura de Dios. Una cultura de amor, una cultura de humillación, una cultura de servicio a los demás. Pero Pedro no quería aceptar esa cultura y metido en su cabeza esto de la jerarquía, del orgullo y la ambición, le dice, Señor, vos que sos maestro, ¿cómo te vas a agachar y me vas a lavar los pies a mí? Pero Jesús le dice, Pedro, te equivocas, esta es la cultura que te va a hacer un gran cristiano.
Sin embargo, Pedro luego de este episodio no entiende muy bien todo y sigue un siguiente episodio. En Juan capítulo 18, versículo 10 al 11, vamos a ver otro choque de cultura entre Pedro y Jesús. Y Jesús siempre queriendo ser amigo de Pedro, siempre queriendo que Pedro se identifique con él. Dice versículos 10 y 11 de Juan capítulo 18. Entonces Simón Pedro, en el contexto en el momento en el que estaban por apresar a Jesús, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Encontramos en otro evangelio también que dice: a quien espada mata, que espada muere. Y resulta ser que otra vez Jesús enseña sobre su cultura y le transmite la cultura de Cristo. Y Pedro tenía en su mente la cultura de violencia, una cultura de imposición, una cultura de autosuficiencia, una cultura de imponer un mensaje. Y Jesús ahora se presenta ante Pedro y Jesús le dice: Pedro, pará, mi cultura no es la de violencia, mi cultura no es de hacer las cosas por la fuerza, mi cultura es una cultura de paz, de tranquilidad, de amor. Otra vez vuelve a contraponerse la cultura de Pedro con Jesús. A pesar de eso, Pedro todavía no se identificaba con Jesús. Y ahora vamos a otro episodio más que empieza a marcar la vida de Pedro y ahora empieza a generar una diferencia. En Juan capítulo 18, el mismo capítulo que leímos recién, versículo 25 al 27, dice así: estaba pues Pedro en pie, calentándose, ya se lo habían llevado a Jesús y Jesús estaba esperando el juicio. Y dice, lo reconocen a Pedro, le dice: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él le negó, él dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Este episodio es muy conocido por nosotros, donde Pedro niega a Jesús repetidas veces y al final canta el gallo. Y Pedro ahí se da cuenta que había traicionado a su maestro, que lo había rechazado. Y él lo mira a Jesús. Y Elena de White, en un libro maravilloso, Deseo de toda la gente, relata que él mira hacia Jesús. Y Jesús lo mira con una mirada de amor. Y Pedro dice como que su cerebro no lo entiende. Y dice: pero si yo, que acabo de traicionar a Jesús, mi cultura es de castigo, de que no lo merezco, entiendo de que yo tengo que ser castigado. Y Jesús vuelve a mostrarle su cultura y dice: Pedro, mi cultura es de perdón, mi cultura es de amor, mi cultura es de paciencia. Y ahí Pedro se encuentra con un choque tan fuerte de cultura que se va corriendo y siente su ser caerse y desarmarse. Y sale corriendo y Pedro le genera una crisis enorme en su vida. Y parece que dentro de Pedro empiezan a pasar cosas y empieza a entender que su cultura no era tan buena, que al final la cultura de Jesús era mejor. Pero hay un episodio que quiero revisar como que es el último de hoy. En Juan 21, 15 al 19. Y ahora sí, Pedro empieza a identificarse con Jesús. Y dice así, en Juan 21, de 15 al 19, dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Simón, no siendo el mismo, habiendo contemplado la cultura de Jesús, habiendo identificado un poco más con Jesús, dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿qué? ¿Me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Me parece impresionante este último episodio de choque de culturas. Ya Pedro se había dado cuenta que su cultura no era la cultura de Cristo. A pesar de que le habían enseñado toda la vida que tal vez era así. A pesar de que toda la vida se había manejado con ese tipo de transmisión de cultura. Hoy, dice Pedro, yo esta cultura que la conservé tanto tiempo,
hoy la saco y empiezo a contemplar una cultura nuevamente de amor de Jesús. Jesús lo restaura a Pedro. 3 veces lo había negado, 3 veces lo perdona a Pedro y lo vuelve a reconfortar. Y vemos otra vez la cultura de Jesús, una cultura de amor, de perdón, una cultura de restauración. Ahora sí, Pedro se identifica con Jesús porque no puede contemplar semejante amor que Dios tiene por él, que Jesús tiene por él. Su amistad se une tanto que ahora sí, desde este episodio en más, Pedro empieza a transmitir no su cultura, la cultura que le enseñó Jesús. Pero porque ahora se identifica con él, porque ahora es su amigo de verdad y ahora su amistad con Jesús dura hasta la eternidad. Jesús hoy también se presenta ante nosotros y es muy probable que en distintas circunstancias Jesús nos presente su cultura, pero yo contrapongo la cultura de Jesús pensando que la mía es mejor. Le digo, Señor, pero mira, esta es mi cultura, es mejor. Y Jesús presenta su cultura pensando que quiere ser mi amigo, que quiere que me identifique con Él. Pero saben que la única forma en la que Pedro se identificó con Jesús es experimentando su amor, sintiendo su amor, viviendo su amor, sintiéndose perdonado. Pedro se presentó ante Jesús tal como era. Había sido un traidor, lo había rechazado en su cara y se presenta así ante Jesús. Y así el Señor le dice, mira, así tal como soy, yo te amo, Pedro, y hoy quiero renovarte. De la misma manera, las amistades con Jesús se desarrollan cuando yo me presento tal como soy a Jesús. Y ahí el Señor muestra su amor, su perdón. Y ahora mi ser cambia. Y al identificarme con Jesús, lo admiro tanto y estoy tan agradecido de su amor que empiezo a sentir y a identificarme con Él. Y mi cultura la dejo atrás. Ahora mi cultura es una cultura de Cristo. ¡Wow! Qué linda invitación que Jesús nos hace a todos nosotros. Dejar nuestra cultura atrás y empezar a transmitir lo que Jesús nos transmitió a nosotros. Y así formar amistades que vayan hacia la eternidad, amistades que vayan hacia el fin, hasta lo último. Relaciones, matrimonios, familias que sean eternas. Me gustaría dejarte esta última frase. Identificándonos con Jesús, creamos cultura cristiana. Identificándome con Jesús, creo amistades eternas. Me gustaría que podamos hacer una oración para terminar, pero que hoy podamos aprender a ser cristiano, no a hacer cosas que me enseñaron, a tener una cultura de cristiano, no a parecerme un cristiano o a hacer cosas que hacen los cristianos, sino realmente que mi vida, mi ser entero exprese en cada lugar, en cada episodio, que me identifico con Jesús, que su cultura ahora es mi cultura. Hacemos una oración, acompáñame. Señor, Padre Santo que estás en los cielos. Señor, muchas veces, así como Pedro, hemos puesto nuestra cultura antes que lo que tú nos has enseñado. Hoy queremos dejar de transmitir lo nuestro y empezar a transmitir lo que tú nos has enseñado. Pero queremos, Señor, hoy identificarnos contigo, experimentar tu amor, vivir tu amor, sentir tu amor, para poder aceptar esa cultura que Jesús nos transmite, para aceptar realmente las costumbres, las enseñanzas y el ministerio que tú nos has dejado. Te pedimos, Señor, hoy que nuestros entornos se llenen de personas que quieren ver a Jesús y que disfruten de nuestra cultura. Te pedimos, Señor, todo esto pidiendo tu transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.